A ver. Hablemos de forma coherente, ¿no? Hola, sean todos bienvenidas a un nuevo episodio de Forma Coherente, el podcast destinado a tratar temas de la comunidad LGBTIQA+. Yo soy Christopher Vijarro y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, la verdad. Si ustedes no sabían acerca de lo que les voy a hablar el día de hoy, que pues por el título del podcast seguro ya lo saben, nada más me encanta hacerle la mamada. Vamos a hablar acerca del queer coding. Y les digo, si ustedes no saben a qué se refiere el queer coding, lo van a saber y se van a impactar, porque esto es algo que han estado viviendo básicamente desde que eran chiquitos. Entonces, aguas. ¿Recuerdan todos esos? La verdadera historia de Hello Kitty, la verdadera historia de Bob Esponja, de todas esas cosas. Bueno, pues ha llegado la hora de contarles la verdadera historia acerca de Hollywood y los queers. El queer coding es una de las herramientas que Hollywood utilizó durante muchísimas décadas dentro de sus producciones. Bueno, durante 3 décadas, la verdad. Dentro de sus producciones para poder catalogar a las personas de la comunidad LGBT+, sin que los demás lo supieran. ¿O sí? Básicamente, cuando hablamos de queer coding o codificación queer, es una pista o sugerencia de que un personaje en cualquier tipo de obra de arte puede llegar a ser parte de la comunidad LGBTIQ+, aunque su sexualidad no sea explícitamente mencionada a lo largo de las películas, series o libros. Pero mediante rasgos o estereotipos que tenemos bastante grabados dentro de nuestro subconsciente, es como nosotros hemos rescatado dicha información para saber que no está dentro de lo que se espera de un personaje típicamente heterosexual o cisgénero. Vamos a dividir el impacto de la codificación queer, pero sobre todo su historia, en 3 etapas: la precodificación, el código Hays y el postcódigo Hays. En la precodificación nos encontramos con que las primeras películas de la década de los años 20 y 30 mostraban en pantalla cosas muy sorpresivamente abiertas con respecto a temas de la comunidad, Muchas escenas de mujeres y hombres besándose entre sí, representaciones serias con respecto a personajes LGBT+, y sin finales trágicos como los que estamos acostumbrados hoy en día. Morocco, una película protagonizada por Marlene Dietrich, es una película en la cual ella besa de forma abierta y natural a otra mujer, siendo esta la primera película con sonido en hacerlo. Fun fact, Marlene pertenecía al grupo secreto del Club de Costura, un club de jóvenes mujeres lesbianas y bisexuales que se reunían de forma oculta por el código de conducta que existía en Hollywood en aquel entonces. Diferente a los demás, fue un film alemán mudo en el cual se retrata de una manera positiva el estilo de vida homosexual, siendo un éxito en su estreno, pero como siempre los grupos conservadores comenzaron a protestar en sus proyecciones, lo cual logró que comenzaran a hablar de la censura. Años después, los nazis destruirían casi todos los ejemplares de esta cinta, a excepción de una que permanece en el archivo de la Universidad de California. El código Hays. Se trataba de un código que listaba todas aquellas características que las películas debían de cumplir para que pudieran ser proyectadas. Fue creado por el gobierno de Estados Unidos de América con la ayuda de grupos conservadores religiosos. ¿Quién lo diría? Este duró desde 1930 hasta 1968, que fue cuando entró el sistema de calificaciones de que PGR, PG-13R y todas esas cosas. Este código prácticamente decía que no se podían mostrar temas perversos. Y permítanme leerles unos cuantos extractos de este código para que vean a qué se referían cuando decían temas perversos. Las escenas de quitarse la ropa deben evitarse si no son indispensables para la trama. En lo sucesivo, queda prohibido mostrar a las mujeres quitándose las medias. Nunca un hombre deberá quitar las medias a una mujer. No está permitido para los hombres quitarse el pantalón si el argumento lo exige. Se les puede mostrar con pantalón ya quitado. Cualquier tipo de exhibición está prohibida. El ombligo también. Los sacerdotes, los pastores y las religiosas nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. Taparle el ojo al güey. Las perversiones sexuales y toda alusión a estas está prohibida de manera positiva. No puedes ver a un gay feliz. No debe originar en el espectador el deseo o una curiosidad malsana. Ese tipo de censura estricta hizo que los escritores se vieran obligados a dejar una especie de pistas con respecto a que un personaje era queer o estaba fuera de la heteronorma sin que los demás se dieran cuenta, porque estaba permitido.
eran sugerencias solo para no ser prohibidos. Claro que estaban burlando al mismo tiempo al sistema, pero también comenzaron a establecer los estereotipos que conocemos hasta el día de hoy, en donde los hombres homosexuales eran representados como afeminados, hablaban con tono dulce, delicados, débiles a comparación del macho protagonista. Las mujeres lesbianas eran representadas siempre amargadas, promiscuas tanto con hombres como con mujeres, inestables emocionalmente, egoístas, psicópatas. Y debido a que la mayoría de los directores de estos filmes eran hombres cis heterosexuales, caracterizaban de esta manera a las lesbianas para que existieran atractivos para que un hombre viera la película. O sea, si mientras el personaje malo fuera de esta forma, ni siquiera cumpliera con los cánones de belleza impuestos, está perfecto para el resto de mis compas hombres, porque lo van a disfrutar y no van a asociar a todas las mujeres con esas características, solo a estas en específico. Este tipo de codificación empezó tildando el estilo de vida queer hacia lo negativo, aquello que no cabe dentro de la sociedad y mucho menos serían roles a seguir de los jóvenes según el código Hays. Claro, esto aumentó el trope Bury Your Gays, donde el personaje queer de la película tiene el final más trágico de la vida, morir. Han sido varias, y les los comentaba en el capítulo pasado, varias las producciones que mostraban la vida homosexual como algo malo, y si bien sus finales comenzaron como empezaron escalando de que si te decían que era homosexual, pues nada, no tiene relevancia en la película. Y luego es como de que, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Mátalo, tienes que matar a ese homosexual, ya. Entonces, pues sí, gran ejemplo, Secreto en la Montaña, la canción del gran varón, Simón el gran varón. Prácticamente, si eres parte de la comunidad, tienes que morir para que el resto de las personas vivan felices, I guess. Y la época post-código, el movimiento feminista y de derechos civiles generaron impacto en la sociedad, y obviamente en el código Hays, acabando con este en 1968, un año antes de la rebelión de Stonewall. Ya no existía reglamentación que seguir, por eso obviamente no detuvo a Hollywood de mantener esta herramienta con ellos. Todavía teníamos a los gays afeminados y débiles y a las lesbianas psicóticas. Alguien que siempre se ha aprovechado demasiado de esto ha sido Disney. Empezando por el inicio, la reina malvada de Blancanieves, o sea, no era una reina malvada, era la reina malvada, de quien, pues vamos a desglosar su perfil tantito. Estamos hablando de que es, bueno, no vieja necesariamente, pero ya es grande, de edad, divorciada, fría, sin emociones, alta, tenía un tono de voz grueso, y todas esas características son típicamente no femeninas, y la audiencia la relaciona demasiado con que es una amenaza a la belleza femenina, típicamente, que Blancanieves representa. Esta fórmula les ayudó demasiado a Disney, que la utilizó de nuevo con Maléfica, Cruella, Úrsula, que pues ya sabemos que está inspirada en la ya fallecida drag queen Divine, Capitán Garfio, que era tan extravagante vistiendo con ruffles, plumas y manierismos demasiado fluidos y débiles a comparación del resto de la tripulación. Uno de mis villanos favoritos, Scar, el despreciado de la familia, quien vive totalmente y literalmente alejado de ellos. Como vemos, pues es un poquito más delgado que Mufasa, mucho más apagado que él mismo. Además parece que sus ojos tienen como que delineado. Los villanos de Disney se han convertido en favoritos de la comunidad porque son vistos como marginados e incomprendidos, y muchos a veces nos podemos identificar con sus historias. Los villanos no pueden vivir en el mundo que los rodea y por eso intentan desafiar el status quo a como del lugar. Como han visto, el queer coding es un fenómeno difícil de categorizar entre que si es bueno o es malo. Si bien surge de la necesidad de representar a una minoría que antes estaba prohibido hablar de, ahora esta regla ya no existe. Sin embargo, se sigue utilizando por grandes compañías con el paso de los años. Tienen el poder de decidir si esconder a los personajes queer con bromas o representaciones ridículas, o abrir puertas de todas estas identidades que siempre han existido. Y pues sí, justamente como les decía en el episodio pasado, a veces no porque necesariamente una persona como que nos dé vibras de algo, o sea, como que nosotros sabemos, ¿no? Básicamente como que tú no entras necesariamente en lo que yo estoy acostumbrado a ver en una película o en una persona. Entonces como que siempre se tildaba esto hacia el lado, pues no negativo, pero sino al lado como que son los protagonistas y él, o ella, o así como que los protagonistas y lo otro, ¿no? O sea, como que lo desconocido. Pues ya con el paso del tiempo te dabas cuenta de que se referían a que eran personajes de la comunidad. Grandes ejemplos, Ryan y Chad de High School Musical,
Daphne y Vilma en Scooby-Doo, pero el Scooby-Doo del 2000 y algo, el de las chicas superpoderosas. Pero sí, chicos, eso ha sido todo hasta el episodio del día de hoy. La verdad es que el tema del queer coding es mucho más amplio. La neta, no quise profundizar tanto en eso, pero saben a qué me refiero, ¿no? O sea, saben a qué es a lo que quiero llegar con esto, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la próxima vez que vean como que un personaje saliendo de lo normal o de lo típicamente promedio o lo que se espera, pues sepan que hay queer coding de promedio, ¿no? O sea, no te dicen explícitamente que es parte de la comunidad, pero te dan algunas cositas basadas en estereotipos que indican que sí. Y siento que es triste, o sea, pues justamente como que espada de dos filos, de doble filo, porque por un lado pues tenemos la oportunidad de representar identidades y personas que siempre han existido, pero pues deciden no hacerlo, ¿no? Recientemente me enteré que en el guión original de la película Perras, el personaje de Iris iba a ser una niña trans, pero pues se tuvo que quitar. No sabemos por qué, pero pues si te das cuenta también el hecho de que Iris sea una niña como que super femenina o como que muy enfocada en su apariencia, igual tiene un poquito de queer coding de por medio, o sea, como que ahí vemos más o menos, ¿no? A diferencia de las demás de la película. Entonces, pues sí, eso sí, todo de mi parte. Recuerden seguir el podcast en Spotify, iVoox, Podimo y YouTube como de forma queerente. Síganos en Instagram como @queerentepodcast, queerente_podcast. Y en el mismo Instagram del podcast está mi Instagram personal por si quieren pasarse ahí, comentarme algo, saludarme, I don't know. Tenemos también el correo para que nos manden si son alguna marca o algo que quiera patrocinio, que quiera que, bueno, no, yo quiero patrocinio, pero si quieren que los patrocinemos, que les demos su espacio aquí, adelante, está en la descripción del podcast y en la descripción de cada episodio, pero se lo repito, queerclub.qc@gmail.com. Entonces, pues, nos vemos en una próxima edición de forma queerente. Por un momento me olvidé del título del podcast. Wow. Chao, chao.